¿Queréis hacer alguna pregunta o un comentario? Yo quiero hacer una reflexión un momentito, a ver si lo compartimos o podemos encontrar otra postura. Yo he creído entender lógicamente que con respecto a la educación va a ser toda una función de hacernos más libres, de hacernos, en definitiva, que nosotros pensemos, es decir, todo lo que venga de una manipulación de los gobiernos o de la globalización no sería lo más adecuado, ¿no? Pero parece ser que se tiende a que determinados gobiernos, como puede pasar en China, como puede pasar en otro tipo de regímenes totalitarios, pues hay incluso un control de la natalidad. Entonces, en eso te has detenido bastante para comentarlo. Me imagino, Juan Antonio, que tú también quieres entender que si verdaderamente las personas deben de ser cada vez más libres o educadas en los valores, etcétera, un control de la natalidad no sería precisamente lo más adecuado, porque ahí verdaderamente se quitan todas las posibilidades que el individuo tiene para decidir. Claro. Los hijos, no hijos, familia numerosa. Es decir, que es un tema muy sensible para que todos recapacitemos hasta qué punto efectivamente un gobierno lo debemos de ver bien, el que dictamine sobre los hijos o no hijos, por ejemplo, que uno deba tener, pues si lo quiere, pues si lo abortar. O sea, quiero decir que me imagino que entiendes que el control de la natalidad y en contra de nuestras libertades. Sí, totalmente. Vale. Lo entiendo totalmente. Vale. De hecho, fíjate, el comentario que usted está haciendo tiene mucho que ver con este señor que oponía Eldridge, que en el 68 hizo este ensayo. Este ensayo fue malinterpretado. Y fue malinterpretado porque él jamás defendió el tema del control de natalidad, que realmente China hizo la política de control de natalidad y lo reconoció en base a este ensayo de este señor. O sea, lo utilizó. Lo utilizó, exactamente, lo manipuló. Y este señor fue acusado de este tipo de historia. Y realmente este señor lo único que hizo fue hacer un ensayo. Y en el ensayo lo que habló fue de distintas posibilidades u opciones. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de posibilidades de opciones, este señor lo que se planteaba o discutía era, por ejemplo, ¿qué pasa en países africanos? Por ejemplo, en donde realmente a lo mejor no hay, digamos, la expansión del mensaje que puede haber en Europa. Últimamente en Europa la Organización Mundial de la Salud o la ONU llegará un día que dijera, oiga, señores, aquí no cabemos en el planeta. Yo no le voy a cortar la libertad a nadie, pero oye, que lo ideal sería una recomendación, imagínate, ¿no? ¿Vale? Que es una cuestión que está muy lejos de ser una disposición tal, ¿no? Pero claro, cuando tú te vas, por ejemplo, a países africanos en donde encima, en algunos de ellos, algunas religiones lo que están invitando es a todo lo contrario, ¿sabes? Llega un momento en el que este señor planteaba, claro, que el no coartar la libertad de los podía llegar a una situación de caos mundial respecto al tema demográfico. Entonces él lo que cuestionaba es que cuando eso llegara a ocurrir en algunos países, que qué iba a ocurrir o qué iba a pasar. Entonces, él lo lanzaba ahí un poco, porque claro, él decía, si en estos países, que yo no puedo controlar, porque las características de la cultura, de la educación o del ciudadano me lo impide, y esta gente sigue procreando a estos niveles, ¿no? Y llega un momento en el que esta cifra está, claro, o interviene el Estado, o qué va a ocurrir. Y claro, en el momento que interviene el Estado ¿cómo interviene? El Estado puede intervenir con llamémosle, campañas de concienciación, claro, se puede decir, como pasó con el VIH, ¿no? El higiene, utilización de preservativo, tal, ¿vale? Pero luego tú el preservativo te lo pondrás o no te lo pondrás, o harás caso de lo que yo diga o no, ¿vale? Entonces, claro, esos mensajes educativos tal, llegarán, pues sí, y se piensa que van a llegar más pronto que tarde. Ahora, si realmente no conseguimos con esos mensajes controlar lo que parece que va a ser un gran problema, ¿qué es lo que ocurrirá, no? Entonces, claro, este señor lo que planteaba es que probablemente nos hubiéramos abocado, o algunos países o en algunas circunstancias se hubieran abocado incluso a comprometer las propias libertades, ¿no? Y él lo dijo como algo indeseado, porque precisamente avisaba, estamos hablando del año 68, avisaba que si realmente esas políticas educativas ahora se empezaran a trabajar ya, a lo mejor se podía frenar lo que era eso, que si realmente no se actuaba a esos niveles, pues cuando se quisiera frenar, pues a lo mejor ya iba a ser demasiado tarde, ¿no? Sí, simplemente una anotación más. De todas maneras, Juan Antonio, yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos totalmente manipulados. Entonces, en cierta manera, si en Dubái
Hay personas que viven en más de 1000 metros en sus mansiones particulares, digo solamente habitables, Sí, sí. como puede ser la Moraleja en Madrid. Y en cambio luego hay hacinamientos de los obreros que trabajan en la construcción en ese tipo de países, por ejemplo Uruguay, que viven más de 30 personas en 30 metros cuadrados. ¿Qué estamos queriendo decir? Claro que el planeta tiene sitio para todos, pero si hay un señor en Estados Unidos llamado Monsanto que se dedica a tener el monopolio de todas las semillas de los países más pobres, por ejemplo de la India, es que estamos totalmente vendidos. Entonces se nos vende la idea de que no hay planeta para todo, no hay comida para todo. No, perdona, lo que pasa es que el reparto no está bien hecho. De acuerdo que el reparto no está bien hecho, eso estoy totalmente de acuerdo, pero realmente, aunque el reparto lo estuviera, lo que está claro es que la sostenibilidad desde el punto de vista climático, de recursos naturales, agua, alimento, cultivo y el tema de la población, aunque estuviera bien distribuido, mejoraría muchísimo las cosas, pero que a medio y largo plazo podríamos seguir teniendo el mismo problema si seguimos reproduciéndonos al ritmo que vamos y consumiendo los recursos que tenemos. Pero simplemente las energías renovables, no queremos potenciar las energías renovables. Hay unos intereses enormes porque el petróleo sigue estando ahí. Hay cantidad de estudios de científicos, de empresas que han podido demostrar que se puede funcionar con otro tipo de energía, pero no conviene. Entonces, claro que son caducas el petróleo, claro, pero ¿por qué no utilizamos la energía solar? ¿Por qué no la biomasa? ¿Por qué no cantidad de cosas? Te quiero decir que esto en el fondo estamos totalmente mediatizados por una información sectarista y que nos lleva a Quizá respecto un poco a lo que planteabas, ¿no? Por retomar un poco, quizá un poco de cara a nuestros aspectos, a nuestro quehacer psicológico, ¿no? De alguna manera lo que vienes a plantear son que asistimos a una serie de cambios que nosotros como psicólogos también nos vamos a encontrar con una necesidad de hacer, de adaptar un poco ciertas intervenciones nuestras de cara un poco, primero, las cosas que nos vamos a encontrar, que van a tener que ver con determinados temas, y por otra parte, cómo nuestras intervenciones van a tener que adaptarse también a las situaciones de la demanda de las personas. Y por otra parte, que también nosotros tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Como inmersos, ¿no? En la situación social en la que nos encontramos, para también tener una flexibilidad mental que nos permita también ir adaptarnos a los cambios, para tampoco prejuzgar y para poder también intervenir de una manera, con la libertad de nosotros como profesionales, pero quitándonos un poco los clichés en los cuales también nosotros podemos movernos, y los cambios son tan rápidos que de alguna manera también van a hacer que tengamos que mover nuestros propios modelos, ¿no? Sí, yo creo que sí, y sobre todo... Sí, en ese sentido iba. La flexibilidad para todos. Sí, una chica porque va a tener una relación homosexual, una noche pues se quiere suicidar o quiere armar el pollo en su pueblo, quitarle angustia. O sea, lo digo desde el punto de vista como psicólogos. Vamos a quitarle un poquito a esta persona de todos esos clichés que le están condicionando a que a lo mejor se tira por el balcón. Y sobre todo también que, bueno, no te voy a decir que esto tenga que ocurrir de manera generalizada, pero que yo creo que sería un error el que alguien, por ejemplo, asumiera ese problema como intentar convencer a esta chica de que no te preocupes, que eres heterosexual, quédate tranquila. Oye, no sé si me explico, ¿no? Que va más allá, ese respeto va mucho más allá. Claro que va mucho más allá. Va mucho más allá. Claro, entonces, yo decía lo de control de natalidad, entiéndeme. Exactamente. Decía desde ese punto de vista. Sí. Claro, entonces, por eso digo que yo creo también que dentro de nuestra postura como profesionales, realmente tener la mente abierta, ¿no? y ver estas cuestiones. También creo que tenemos que formarnos un poquito, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues el hecho de que tú no tengas ningún tipo de información o de formación acerca de lo que pueden ser el tema de la sexualidad, o la homosexualidad, o la bisexualidad, o la transexualidad, o por ejemplo el tema de otros modelos de familia y tal. A nosotros nos han llegado a plantear el hecho de una pareja de dos mujeres lesbianas van a maleducar a un niño que es hijo de una de ellas, y pues hay gente que tiene muchísima
son prejuicios. Hay muchísima historia respecto a lo que está bien, lo que está mal, lo que, ¿sabes? Entonces yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que pasar por el diván, en el sentido de ser capaces de decir, bueno, nosotros estamos aquí como orientadores, no juzgamos lo que está bien y lo que está mal, ni por el hecho de que tú hagas algo diferente a lo que yo haga, ¿no? En el caso de que pues, yo esté en pareja o haga X o haga Y, ¿no? Entonces un poco ir muy por encima de esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo ver que el cambio social pues, nos va a hacer ver cosas infrecuentes y que va a haber unos periodos de transición importantes que nos tendremos que amoldar con mente abierta y con el objetivo de comprender y ayudar, ¿no? Y yo creo que eso en determinadas casuísticas y concretamente las principales que hemos hablado al principio de muerte, suicidio, familia, sexualidad y pareja, lo vamos a ver de manera radical. ¿Alguien más quiere hacer? Yo quería felicitarte por la conferencia, que me ha encantado. Gracias. Y luego el otro día, me llamo Virgilio, me dedico a diseñar la página web de aquí del hospital y aparte monto todos los cursos de formación online, de oftalmología, otorrino, etcétera. Entonces el otro día leí un artículo en el periódico que hablaba de la dificultad de concentración de los usuarios en la formación online. Cada día llegaba incluso a afirmar que los científicos cada día estáis más volcados a pensar que el cerebro humano está cambiando en cuanto a la concentración. O sea, tu conferencia, según tengo aquí, lo que llevamos grabado es casi 2 horas de vídeo. Me gustaría luego saber, la gente que os va a ver, cuántas veces va a dar clic en la pausa, porque les llega un correo de Facebook, les llega un correo electrónico, les llega un no sé qué. Llegó incluso a comentar el artículo que había un novelista que en el ordenador donde él escribía sus novelas había sellado con silicona los agujeros que le permitían tener internet o añadir un pendrive para que nada le distrajera. Entonces, yo en los cursos que monto, que los monto todos exclusivamente con vídeos, ya no monto cursos con PDF donde la gente tenga que leer, o sea, procuro que reciban, no que tengan que ir a... Entonces esos cursos hay charlas de 1 hora, hora y pico. Lo que hago es trocearlos muchísimo para que la gente en un momento dado, si recibe un correo, no tenga que parar el vídeo, se aguante el minutito que le queda y vea vídeos siguientes. Entonces yo creo que uno de los cambios que se van a producir va a ser la capacidad de concentración en la formación online, que cada día está más presente. Yo creo también que al hilo de lo que tú dices y en el tema de nuevas tecnologías hay muchísimo estudio en esa línea. Realmente, además lo estáis viendo, o sea, ¿qué pasa con el tema del WhatsApp? El WhatsApp está siendo un cortocircuito de las relaciones interpersonales. El otro día leía, por poner un ejemplo ya que me hizo mucha gracia, Apple había hecho un estudio en usuarios de iPad y cerca de un 70% de usuarios de iPad reconocían que iban al servicio a defecar con el iPad. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque dice, es que tenemos ya el tema de las nuevas tecnologías, de lo instantáneo, del no esperar, de esto de tener 40 cosas abiertas y tal, y eso realmente pues, nos está haciendo más hiperactivos, más inatentos, más impacientes, y claro que va a tener repercusiones que obviamente nos dan muchas cosas buenas, pero que también yo creo que hay otras que son malas. Realmente el tema de las nuevas tecnologías, yo creo que también el resumen, que para hacer un buen uso de ellas hay que hacer un uso consciente y maduro. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando ven los niños, ¿no? O sea, yo creo que incluso con los niños había que, te iba a decir prohibirles, ¿no? Pero quizás racionarles, ¿no? Por no tal, ¿no? Porque es que realmente las nuevas tecnologías te pueden hacer, chicos, realmente totalmente inatentos y muy disperso. Quizá un poco respecto al tema de las nuevas tecnologías, que con lo cual estamos muy preocupados. Nosotros sí que estamos trabajando un poco el tema de, y además hicimos la sesión clínica el otro día en el hospital sobre el uso de internet, pero para las autolesiones, o sea, y para los trastornos de comportamiento alimentario. Y bueno, por una parte ahí podemos hablar muchísimas cosas, porque eso es una especie de subcultura que está desconocida y que nosotros estamos sacando a la luz a través incluso de las incursiones en la red. O sea, no solamente hemos visitado las páginas, sino que nos hemos metido en la red, ¿no? Como usuarios. Y entonces hemos descubierto pues, un mundo que es bastante terrorífico y que, vamos a presentar y también les presentaremos en el Congreso Internacional o Nacional de Sevilla. Y ahora presentaremos un poco todo el trabajo que estamos realizando en ese aspecto. Pero bueno, este es un tema. Pero respecto al tema de adolescentes, sí que está claro que el tema de las nuevas tecnologías afecta a la concentración también, no solamente
en el tema de los adultos y afecta al rendimiento académico y va a afectar a todo el funcionamiento de la escuela, ¿no? Entonces, solamente por coger solo un trozo, no coger el tema de las relaciones sociales, interpersonales y demás. Y que sí que es cierto que entonces nosotros como psicólogos tendremos que preguntar en la consulta cuánto tiempo, o sea, como preguntas de cajón, o sea, no como preguntas accesorias. Y no solamente nosotros como psicólogos, que probablemente tendremos que estar más sensibilizados a saber que cuando un niño venga y diga a su madre que no se concentra, o venga el profesor y diga que no sé cuánto, antes de utilizar un método tradicional, tendremos que preguntar cuánto tiempo utiliza el ordenador, que el otro día, en el estudio del Instituto de Investigación de Reina Sofía, hace 3 días abrió un estudio en el cual varias cosas importantísimas, ¿no? Y una de ellas es que los chicos, adolescentes y niños, que cada vez las edades del uso son más tempranas, dicen que ellos prefieren y asumen como efecto secundario, diríamos, del uso de las nuevas tecnologías, la dependencia que ella puede suponer. De hecho, incluso normalizan la dependencia y, sin embargo, la prefieren a la exclusión que sienten social si no utilizan eso. Entonces, eso está ya, no nos lo estamos inventando, eso está ya, y además el estudio, yo os invito, porque yo leí un poco en El País, o en la radio, no sé qué, venía esos datos, y la media de uso son 4 horas, 8 o 6, en población adolescente infantil. Entonces, es decir, lo que quiero decir con esto que yo quiero reflexionar es que nosotros tendremos que utilizar la historia clínica, ya no será solo, oye, ¿cuál ha sido tu evolución? ¿Comes o no comes? Tenemos que introducir este tipo de preguntas dentro para diagnosticar adecuadamente y para valorar exactamente a qué se debe esta desconcentración que tienes y que no tienes. A veces son cosas tan sencillas como esas que de alguna manera engancharía en lo de la patología, pero que en realidad finalmente sí que se puede convertir en una patología. De hecho, como tenemos que introducir en el análisis de las preguntas, ¿te autolesionas? Es decir, cuando tú tienes a una niña que lleva las rayas aquí puestas, que lleva no sé qué cosa, o la pregunta es, ¿te has autolesionado alguna vez? Esa pregunta, que normalmente no se hace, probablemente tendremos que empezar a hacerla, porque si nos metemos en las páginas de autolesiones, veremos que es una apología de la autolesión, una apología bestial, en ese sentido que tiene más de 20.000, 40.000, 7 millones de usuarios y de me gustas y de metal, ¿no? Que dentro de ese submundo hay una subcultura, y la subcultura es que dentro de eso hay líderes. Es decir, que está una que se llama, que lo comentábamos el otro día, Vomitando Cuchillas, que es dentro de lo que es la página y está en todas las redes, o sea, está en Facebook, está en Instagram, está en As, está en Trump, que lo sabemos todas, porque en realidad hay líderes dentro del propio grupo adolescente, es decir, hay una subcultura y que tiene que ver también con la muerte, esta que estabas hablando, y que probablemente todas estas tendencias de la destrucción, no solamente cuando uno decide que quiere o no suicidar, sino todos esos que no se suicidan, pero que en realidad no son felices o están así. Es decir, hay una tendencia tanática o de la muerte, quizá a lo mejor, porque en realidad, yo que se me está ocurriendo conforme te vea, la demografía es tan grande, todo cómo estamos, donde estamos, llenos de población, que incluso es muy llamativo todo cómo está en esas redes. Yo os invito a verlo, porque además os lo voy a contar, porque voy a dar un curso, o sea, una de esas partes la voy a traer aquí, y si queréis venir, os invito a que lo veáis. Pero lo que quiero decir con esto es que tendremos que introducir dentro de los modelos nuestros de consulta, de historia clínica, de acercamiento al paciente, y sobre todo al paciente, y ya no digo, porque cosas de las que has dicho no estamos hablando solamente de los adolescentes infantiles, también de los adultos, ese sistema que tienen, pero en la adolescencia infantil yo lo recomiendo totalmente, que es necesario ese tipo de cuestiones que van a hablarnos de ese uso, porque aparte de eso, si no, lo vamos a medicalizar, le vamos a encasquetar directamente la benzodiazepina, digo, lo vamos a pasar al compañero psiquiatra o al médico tal cual, para que recete, cuando en realidad lo que no estamos explorando es intensamente por dónde pueden venir los tiros. Eso está normalizado y ocultado, porque se normaliza de tal modo que a veces preguntarlo es un acto de visualización, que hace que la madre lo vea, que hace que ellos mismos lo vean y que decidan qué límites tienen que poner, qué espacios de tiempo tienen que controlar y qué consecuencias va a tener el uso de todo esto. Es decir, yo un poco cuando quiero que reflexionamos,
O sea, tanto por esos clichés que decíamos, como nosotros esos clichés los tenemos que desmontar, hasta incluso en nuestra propia historia de recogida de datos, de escuchar al paciente y de primeras entrevistas con las familias y con los pacientes, niños, jóvenes, adolescentes, cuando vienen a la consulta. Además, también yo creo que ese tipo de conexiones se están viendo en otros fenómenos. Ahora, ¿conocéis el movimiento juvenil que se llaman emos? Que son niños que van vestidos de negro, que son como los antiguos de nuestra época góticos, pero ahora tienen un sentido romántico, existencialista y tal, ¿no? Y van los chicos vestidos de negro, muchas veces así como unas caras pintadas de blanco, así como muy pálido, y tienen un tema así nihilista, existencialista de la vida, ¿no? Bueno, se corta. Hemos es por sangre. Y el plan este de la vida es, perdóname, una mierda, tal, ¿no? Y esto tiene también un tema de rollo de música asociado, ¿no? Y el tema de redes sociales, ¿no? Y esto es un poco así, el plan negativo y tal, ¿no? Y por las redes sociales se dan consejos para autolesionarse. Incluso hay descritos de chicos que se han suicidado dentro de su periplo existencialista del propio movimiento, un movimiento aprendido en la red, con música en la red y con recomendaciones en la red, ¿no? Entonces, bueno, pues... en ese sentido también, por ejemplo, estamos trabajando desde las consultas con los aspectos constructivos, con que el paciente, ¿no?, cuando pueda avanzar en cosas, ¿no?, sobre todo en patologías de adolescentes, y lo que a veces no estamos viendo y no vemos es que ellos están perteneciendo a su vez, que van al psicólogo y además, de hecho, o al psiquiatra, que lo dicen en sus propios comentarios en la red, así tienen grupos de autoayuda o de automutilación, de autotal, y ellos pertenecen a eso. Entonces, tenemos grupos que ellos se juntan y donde se están dando mensajes de ese estilo mientras van acudiendo a tu consulta. Eso es necesario detectarlo. O sea, nosotros cuando tenemos un adolescente tenemos que detectar, porque además ellos son, en estos cambios sociales de los cuales tú has estado hablando, yo añadiría un poco todo en la adolescencia como son realmente el lugar, es decir, la población diana, ¿no? Es decir, nosotros estamos o no estamos, pero ellos han nacido con el uso de Internet. Ellos se han construido con Internet y con el uso de que en un momento determinado, cuando ellos necesitan algo, lo cogen y lo miran. No esperan a llegar a la biblioteca o a hacer no sé qué cosa. En ese manejo tan habitual que tienen, ellos son realmente la población diana y para todo lo hacen así. Entonces, nosotros, si queremos realmente trabajar, esto es una reflexión para el futuro, pero si nosotros queremos, y para el presente quiero decir ya, pero en el presente y en el siguiente futuro inmediato, tenemos realmente que investigar todas esas conductas que van en las redes, en ese mundo de redes, que van a interferir directamente en el comportamiento, pero claro, si interfieren en el comportamiento no vamos a dejar aparte el comportamiento del paciente con el psicólogo. O el comportamiento, es que ¿por qué no? Nosotros no nos podemos excluir, estamos incluidos. Eso es lo que yo quiero transmitir. Y esa es una de las reflexiones de los últimos tiempos que desde mi experiencia clínica he descubierto, sobre todo en mi trabajo con adolescentes y en mi trabajo. Es decir, cada vez con edades más tempranas encontramos ese manejo y cómo ese uso hace que realmente tengamos que estar atentos. Y yo en ese sentido sí que incidiría en que revisemos nuestro modo de escuchar, de preguntar, de averiguar ciertos caminos, porque muchas veces esas cosas que el paciente trae a nuestra consulta están relacionados y se están reforzando con conductas que el refuerzo social y el refuerzo de la conducta que tiene el Internet en el me gusta, cuando tú estás haciendo una conducta destructiva, no la puedes quitar con el psicólogo que va a reforzar la positiva. Un refuerzo positivo solo, entre comillas, solo estoy hablando de conducta, muchas más cosas, la tiene el ser el líder de la red. Entonces, claro, es decir, vamos a estar atentos también, y nosotros ahí en ese sentido los psicólogos tenemos que escuchar, entendiendo cómo van a influir. Entonces, en este sentido tenemos que tener mucho más conocimiento de todo este proceso de cambio tan enorme que están decidiendo y están llegando directamente, sin ningún filtro, a todo el mundo adolescente. Que al fin y al cabo va a ser el joven del futuro, que van a ser esos que van a tener que tomar decisiones acerca de todas esas cuestiones que tú has ido planteando, ¿no? Así es que yo os invito a que podamos seguir, ¿no?, hablando sobre estas cosas. Y estaría de acuerdo, María Dolores, que también en ese autorregistro también tenemos que estar atentos, por ejemplo, con provocaciones en el Skype,
de quitarse ropa a los adolescentes, de provocaciones, de ahora cállate porque si no se lo voy a decir a tus padres. Quiero decir que también es un mundo tremendamente oscuro, pero que está muy vigente en los jóvenes, la provocación, el enséñame ahora, y todo eso es tremendamente delicado, y que a lo mejor lo pasamos por alto el psicólogo porque... Yo creo que hay que hablar de eso en el sentido de los niños y adolescentes, hay que hablar de eso directamente. Hay que dedicarles algunos ratos a hablar de eso. Es decir, bueno, ¿y tú cuánto tiempo usas? ¿Qué haces? Y dejarle la confianza para que te puedan comunicar esas veces que han hecho esa cosa, ese acoso que han recibido a través de las redes, o esa necesidad. Eso se produce mucho con las personas con mucha baja autoestima, ¿no? Adolescentes con baja autoestima, con problemas de ser aceptadas, etcétera, etcétera. Cuando un chico le dice haz esto y ella lo hace, en el fondo lo que te está transmitiendo es que se sintió querida, se sintió admirada, se sintió valorada, se sintió bien, y entonces es capaz de hacer eso. Tienes que trabajar con ella todo eso que significa, pero no podemos escapar de ese conocimiento, porque eso está dentro de su propia vida, de los adolescentes actuales, ¿no? Y eso también, trabajarlo con más pequeños, con los padres, en los programas, eso que tú decías, de prevención, de sensibilización y de conocimiento de valores diferentes que puedan dar recursos para el manejo en estas situaciones. Yo siempre les digo a los padres que en realidad cuando meten redes, yo que el tema de redes creo que es fundamental, ha cambiado nuestra existencia. Si hay muchos factores que han cambiado nuestra existencia, el tema de las redes ha cambiado la vida, Internet ha cambiado la vida, igual que cambió quizá en su momento el paso del palo del fuego, o pasó la rueda, o no sé qué. Ya ha dado una vuelta completa, y ese mundo todavía al que vamos no lo conocemos de todo, y sí que sabemos que eso va a traer una serie de consecuencias bastante importantes. Yo les digo a los padres, si has metido tú un ordenador en tu casa, le das todos esos medios, metes los padres llegan escandalizados, no saben qué hacer con sus hijos, les pegan, rompen la puerta y le dices, bueno, han metido un león, ¿no? Era un cachorro, y no se le va viendo qué respuestas iba a tener esa... conócelo, investígalo. Entonces los padres ausentes de conocimiento de ese tipo de manejo, cuando no lo conocen, entran en la casa todo ese tipo de objetos, y esos objetos se le vuelven contra. Y entonces hay que, de alguna manera, tienen que estar filtrados, tienen que estar matizados, porque si no es incontrolable. Pues yo creo que a todos los niveles, no solo en el tema de los chicos o los adolescentes, sino incluso los propios adultos. Yo creo que el tema de nuevas tecnologías en general realmente depende tanto del uso. Como un ejemplo que a mí me parece muy tonto, ¿no? El correo electrónico. El correo electrónico es un invento genial, pero no sabéis la cantidad de gente que tiene procesos de inquietud y ansiedad con el hecho de tener que comprobar constantemente el correo electrónico. Como el de compañeros que como prescripción le dicen a la gente, oye, por la tarde no consulte el correo, el fin de semana no se consulta el correo. Y hay un compañero que te está mandando un correo a la 1 de la mañana y este tío que hace a la 1 de la mañana mandando un correo no es bueno para su salud. Pero es que muchas veces estas personas no se lo plantean siquiera. O sea, hacen el uso de la tecnología como un hecho. Mira, puedo hacer algo de trabajo a la 1 de la mañana y mandar un correo a un compañero o el fin de semana o tal. Esa persona sería mucho más feliz, estaría mucho más tranquila si a lo mejor lo que hiciera es plantearse todos los viernes que no va a consultar el correo hasta que no vaya el lunes a las 8 de la mañana otra vez a trabajar, ¿no? Este ejemplo tan tonto o tan básico de algo tan bueno y tan estupendo como el correo, pues está haciendo a personas que vivan intranquilas, que estén inquietas, que tengan ansiedad por consultarlo, que tal, y cuando realmente eso es la canalización de las nuevas tecnologías para un uso adecuado a la edad y un poco intrincado dentro de la utilización positiva de lo que pueden ser todos los elementos de nuevas tecnologías, ¿no? Hay gente también que declara perder muchísimo tiempo en actualizar el Facebook y tal. O sea, entonces claro, llega un momento que te paras a pensar y dices hasta qué punto es operativo el hecho que una persona tarde tanto tiempo y tal. Entonces, bueno, yo creo que he hecho un análisis importante como para reflexionar que las nuevas tecnologías pues son necesarias y son muy positivas, pero que realmente los psicólogos pues efectivamente pues tendremos que estar muy pendientes, tanto en niños, adolescentes como en adultos, el hecho de que se pueda hacer uso de ellos. Bueno, pues ahí nos quedan un montón de cuestiones para pensar y nada, ya nos veremos en otra ocasión. Así es que gracias por estar aquí y hasta la próxima.